Buen día. Ahora vamos a continuar hablando de los recursos como ya lo hicimos en una oportunidad. Como siempre, pues hablamos aspectos genéricos porque estos son bastante amplios como para pretender abordarlos en una sola sesión todos los recursos. Ahora hablaré de recursos extraordinarios, que así se denominan en la doctrina por la clase de recursos o medios de impugnación. Recordar nuevamente pues que recurso es el hecho de no estar de acuerdo con una decisión judicial y que en todo momento esa decisión judicial nos causa a la parte que lo interpone pues un agravio o un gravamen. Nunca se nos debe olvidar que es requisito necesario que todo recurso cause un agravio o un gravamen. Entonces hablamos ya de los recursos extraordinarios, recordando también pues que los que se conocen como ordinarios son los recursos que normalmente se interponen ante resoluciones dictadas por los jueces durante el procedimiento y que hay una serie de resoluciones que permiten la interposición de los mismos. En cambio, los extraordinarios son recursos que requieren de una motivación mucho mayor. Los tribunales que conocen son especiales y además hay requisitos necesarios para su interposición. Pero más que eso, pues hay casos taxativamente ya señalados por la ley que se requiere pues, necesariamente que sea sobre ellos que se va a poder hacer uso de ese medio o de ese recurso. Entonces, por su misma naturaleza de ser, que son taxativos, que está señalado de manera expresa cuáles son los motivos que van a servir para interponerlos, es que los vuelve pues extraordinarios. Entonces, la casación, al igual que la revisión, son recursos extraordinarios. ¿Por qué se llaman así? Por la misma situación de su naturaleza de ser. Entonces comenzamos diciendo que la casación pues, es un recurso extraordinario. En segundo lugar, que es un recurso que pretende anular una sentencia. El principal objetivo del recurso de casación pues, es la anulación de una sentencia judicial. Una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de ley, o bien que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido con las solemnidades legales. Es decir, que este recurso procede, como se ha conocido en el lenguaje técnico forense, como aquel que contempla un error exjudicando o un error improcedendo o de procedencia. Entonces, al final es un recurso que se puede del cual se hace uso cuando la decisión judicial contiene un error en el procedimiento o un error en el juicio. Y cuando hablamos de juicio, pues hablamos de aplicación de la ley desde una perspectiva errónea o aplicación de una ley por una falsa valoración o apreciación de ella. Entonces, resumiendo, es un recurso extraordinario que opera para anular una sentencia judicial que contiene un error en el procedimiento o un error en el juicio. Eso es en sí el recurso de casación. Casación, ya se dijo en un momento determinado, pues viene del vocablo latino caso, que significa quebrantar, anular, destruir, romper o rescindir una decisión judicial. La existencia de los recursos extraordinarios como el de casación, lógicamente tienen su justificación. Por un lado, se estima que la persona o el juzgado tiene el derecho de buscar siempre la justicia. Y cuando considera de que una resolución judicial es injusta, debe acudir ante las instancias correspondientes, y ahí viene entonces el uso de los recursos ordinarios. Y si le parece que la primera instancia no dio una resolución que le
sea satisfecha, pues hace uso de la segunda instancia. Pero si esta segunda instancia tampoco le satisface posiblemente su valoración o su apreciación sobre lo que es el proceso en sí, y posiblemente la valoración que se hizo de los hechos y del derecho, o incluso la aplicación o no de la norma correcta o incorrecta para el que hace uso del recurso, entonces cuando no le basta o no le parece la decisión de primera y segunda instancia, pues tiene la posibilidad de irse ante una otra instancia más, que no se puede considerar como una tercera instancia, porque eso no existe en nuestro país, sino como tribunales superiores que conocen en un grado de mayor jerarquía. Entonces, si le es insuficiente las decisiones de estas dos instancias, pues la persona busca otra interpretación jurídica que le pueda satisfacer sus intereses, y lógicamente pues búsqueda de una posible justicia más para esa persona pues mucho más exacta. La segunda situación que hay que valorar en el caso de los recursos para efecto de justificar la existencia de la casación es que la persona busca lograr una mayor seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque a través de la imposición de la norma y la uniformidad de la interpretación y aplicación de la misma es que la persona va a quedar completamente satisfecha con la posible aplicación de la administración de justicia. Entonces esa búsqueda de la seguridad jurídica la va a obtener cuando esa norma o ese procedimiento que considera mal aplicado sea interpretado por otros juzgadores y estos den o no la razón a su inquietud o a su posible desacuerdo con la decisión judicial. Dos aspectos que justifican la existencia del recurso de casación. Dije primero la búsqueda de satisfacción por parte de la persona que se considera agraviada ante una posible insuficiencia de fundamentación por parte de la primera y segunda instancia. Y en un segundo momento, repito, la seguridad jurídica que considera que lo va a generar únicamente la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma por parte de todas las instancias correspondientes. Desde ahí entonces debemos de tomar en consideración que, siendo la naturaleza del recurso de casación el ser un recurso extraordinario, pues lógicamente debe estar la interposición del mismo fundada en causas especificadas de forma ya tasadas por la norma, no cualquier tipo de motivo para recurrir, y que estos pues lógicamente sean los que motiven o sean causales para poder hacer uso de este recurso extraordinario conocido como casación. ¿Qué se pretende con el recurso de casación? Hay dos finalidades que el recurso pretende. Uno de carácter inmediato, que es posiblemente lo que puedan buscar las personas que buscan la justicia, y una finalidad que es inmediata. Pues la finalidad inmediata, o sea, la última a la que me he hecho referencia, no es más que el control jerárquico de las formas en que se aplica la justicia o en que se aplica el derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho o la aplicación del derecho está regulado dentro de nuestras legislaciones de manera estratificada, desde el juez que conoce una audiencia inicial con pocos elementos y con poca investigación, hasta el tribunal de sentencia que viene y dicta una resolución final con todas las de investigación que se pudo haber realizado, e inclusive frente a una cámara o un tribunal de segunda instancia que, además de la prueba o de todo lo que se tuvo durante el procedimiento, también puede recibir otro tipo de prueba que no se haya producido o que no se haya realizado durante toda la etapa de primera instancia. Entonces, al final, pues ese control jerárquico se trata de perseguir a través de este recurso de casación, y con ello pues lógicamente se garantiza la correcta aplicación del principio de legalidad, tanto en materia sustantiva, que es en sí la regulación de los diferentes hechos jurídicos, como la legalidad del procedimiento
o del juicio previo que la Constitución en el artículo 12 contempla a favor del imputado o de todo ciudadano. En ese mismo orden de ideas, entonces también el recurso de casación pretende una finalidad inmediata, y es que persigue lograr que sea uniforme la jurisprudencia. Es decir, el interés público en lograr las dos finalidades por parte del recurso de casación. Por un lado, el control jerárquico, y por el otro, uniformar en sí la jurisprudencia, es decir, que no hayan aquella serie de decisiones que de alguna manera cada juez podrá tener, pero que en el fondo no son parte de una seguridad jurídica. El interés público en lograr tanto el hecho del control jerárquico como la uniformidad de la jurisprudencia se haya supeditado al interés particular, es decir, no procede el examen de oficio de una resolución si no es porque hay una persona interesada que lo está requiriendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo es posible que se pueda uniformar la jurisprudencia si no es porque el particular busca que un tribunal inmediato superior mantenga una postura o una tesis? No que en un caso resuelve de una manera y en otro resuelve de otro, de acuerdo a los intereses, pero a lo mejor la producción de toda la prueba y de la investigación ha sido la misma. Entonces se busca que sea a través de un recurso como el de casación un fin inmediato, porque si la sala toma una decisión, si bien estas decisiones no siempre son vinculantes, pero sí son de mucha importancia para los juzgadores, porque al final se constituyen en jurisprudencia de acuerdo a la cantidad de veces que la sala pueda resolver sobre un punto específico en igualdad de condiciones. De ahí pues entonces las dos finalidades, un fin de control jerárquico y un fin de uniformidad de la jurisprudencia. De ahí pues entonces que el recurso de casación solo pretende en sí corregir errores de derecho procesal o de fondo o del juicio. No está encaminada la casación a entrar a aspectos fácticos, es decir, a aspectos de hecho. Tampoco se mete a la valoración, porque hay una libertad en cuanto a valoración de prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La sala no entra a valorar si un juez o no tiene una buena o mala sana crítica. A la sala le interesa que no sea respetado un procedimiento, o que al momento del juicio el juez no hubiese hecho uso de la norma correcta, o si hizo uso de ella pues la interpretó de manera también incorrecta. Por eso es que los hechos, si bien tienen una importancia para la sala, no es en sí la base por la cual la sala va a conocer del caso, sino propiamente aspectos jurídicos, es decir, violaciones o no a procedimientos o aspectos propiamente jurídicos del juicio, que es en sí el fin y naturaleza de la casación. Bien, ¿cómo se justifica entonces el recurso de casación? Hay que justificarlo cuando se hace uso de él. Y en primer lugar, pues hay que entender que parte de la fiabilidad humana es el hecho de haberse equivocado. No hay una resolución o sentencia apelable si no es porque hay un error, si no es porque el juez de alguna manera u otra se equivocó como humano que es, o de alguna manera u otra cometió un error como humano que es. Por supuesto que cuando hablamos de equivocarse es una acción realizada por el juez de manera inconsciente, porque si fuera consciente eso incluso puede lindar con un acto delincuencial, pero partimos del supuesto de que son errores o equivocaciones judiciales por el hecho de que es humano, y además de eso pues porque no está consciente de que está cometiendo el error, sin embargo lo hace. Y por eso es que estamos hablando de error en el procedimiento, que no es otra cosa que violar normas procesales o de procedimiento, y errores en el juicio. De ahí entonces que no puede hacerse uso de este recurso si no se valora que debe de haber dentro de toda la justificación estos dos elementos. Ahora bien,
¿De dónde nace el recurso de casación? Tiene una base, lógicamente no puede existir dentro de nuestra regulación ninguna figura que no sea permisible por parte de la Constitución. Entonces, lógicamente, la casación pues tiene su origen en la Constitución, no solamente en el principio de igualdad de todas las personas frente a la ley, donde toda persona tiene derecho a que se le trate en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones de cualquier otro. Y si la jurisprudencia le ha dado la razón a una persona en igualdad de circunstancias porque se le respeta o no el procedimiento, toda persona pues tiene derecho a buscar que sea amparado por la sala. Pero más que nada hace referencia a que si hay un procedimiento, ese procedimiento debe ser el mismo para todos. Si se va a interpretar una ley, debe ser interpretada igual para todos, porque no debe haber desigualdades. Entonces, tratando de garantizar esa igualdad, pues lógicamente se crea el recurso de casación para que la sala pueda hacer una revisión del proceso. Pero además de eso busca establecer que se cumpla con el principio del debido proceso. Y el principio del debido proceso no es otra cosa más que el respeto irrestricto a los procedimientos establecidos por la ley. Y dentro de esos procedimientos está también regulado cómo se va a valorar una prueba, cómo se va a interpretar una ley. Por tanto, cualquiera de ellos siempre se va a constituir en violación al debido proceso. De ahí también pues la naturaleza del recurso de casación. ¿Dónde está regulado el recurso de casación? Pues del artículo 478 y siguientes hasta el 488 del Código Procesal, que son los que contemplan y regulan en sí esta figura jurídica como es el recurso de casación. ¿Y qué busca? Pues busca corregir sustancialmente un procedimiento y controlar la legalidad del juicio, que son figuras jurídicas derivadas del principio de legalidad que contempla nuestra Constitución en el artículo 3 y del principio de seguridad jurídica, como ya se planteó antes, que busca el que se respeten los procedimientos. Pero más que nada, garantizar la presunción de inocencia que regula el artículo 12, donde exige la realización de un juicio público en forma oral, por supuesto, donde se respeten todas las garantías establecidas a favor del imputado. Ese es el debido proceso. De ahí pues entonces la necesidad de que el recurso de casación exista para que se pueda hacer esa corrección sustancial de la legalidad y del procedimiento que exige todo juicio previo oral de acuerdo a nuestra Constitución. Ahora, cuando hablamos de la procedencia del recurso de casación, debemos de tomar en consideración que este es como una demanda, de hecho es una demanda que se establece contra el fallo que es dictado por los tribunales. ¿Y qué persigue el recurso de casación? Pues lógicamente el hecho de que hay una controversia y que esa controversia pues se ha planteado en las diversas instancias y requiere pues que sea el Tribunal Superior el que se pronuncie sobre la negativa o no de los intereses de las partes durante el desarrollo de ese proceso. Y de esa manera pues lógicamente tratar de garantizar al justiciable la aplicación más justa del derecho al caso concreto. Ahora, las normas de derecho penal, ya todos sabemos que estas establecen o estatuyen o regulan reglas a las cuales las partes y el juez deben de estar subordinadas. A esto es lo que le llamamos debido proceso. Y si estas reglas no son respetadas por alguno de estos, especialmente por el juez, entonces se está violentando sustancialmente el derecho procesal. Y también es importante que debemos de considerar que el Tribunal de Casación, al revisar las falencias en el cumplimiento al debido proceso, cumple con el examen obligatorio de examinar la conducta inobservada durante todo el procedimiento por parte no solo del juez, sino de todos los sujetos.
Es decir, el juez podrá cometer fallas dentro del procedimiento, pero todas las partes están obligadas a garantizar que el juez no las cometa. Las partes deben hacer uso de las facultades que la ley les da para asegurarse que el debido proceso sea cumplido. No basta venir a reclamar ante una sala un error en un procedimiento que se pudo haber corregido con la simple observación por la parte obligada a hacerlo, que si no lo hizo, pues lógicamente también posiblemente va a haber vedada el derecho de hacer un reclamo posterior. Por supuesto, cuando hablamos de estos errores y de estas obligatoriedades por parte de los involucrados en el proceso, llámese fiscal, abogados o como sea, no incluye los casos aquellos de nulidades, porque lógicamente las nulidades, cuando son de carácter absolutas, pues todo tribunal está obligado a declararlas aún de oficio, y eso ya lo hemos visto en otros casos anteriormente, donde se señala que el artículo 147, por ejemplo, señala algunos casos de manera específica. Pero más que eso, hay que tomar en consideración también las nulidades de carácter relativas. Y en este aspecto, y corrigiendo lo dicho anteriormente, artículo 346 hace referencia a las nulidades, y cuando habla de nulidades, pues es claro que las nulidades absolutas son o deben de ser de una forma declaradas de oficio, pero hay nulidades relativas, y a ellas pues lógicamente también se refiere nuestra normativa en el artículo 348. Y cuando hablamos de estas nulidades, estas son importantes porque si la nulidad tanto relativa como absoluta no es declarada o no es discutida en el momento oportuno, podría dar lugar a que especialmente la nulidad relativa pues pueda ser subsanada. Las nulidades absolutas pues definitivamente no se pueden subsanar, y la misma norma lo dice en el artículo 347, que es lógicamente corrigiendo el que dije anteriormente. Pero el 347 establece de que las nulidades absolutas siempre serán declaradas. Lo que cambia son los efectos, porque si la nulidad es declaración sobre un acto en específico y este acto no generó otros producto de él, pues lógicamente el único nulo es ese acto. Pero si se generaron otros, pues también son declarados nulos los que dependieron de él. Sin embargo, en las nulidades relativas hay otra circunstancia, porque la nulidad relativa que no fue alegada en su momento, pues se puede subsanar con el tiempo, ya sea de manera expresa o de manera tácita. Es decir, que si no se hizo uso del derecho de alegar esa nulidad en su momento, y se subsanó durante el procedimiento, pues lógicamente esta no procede con el recurso de casación. Ahora, en cuanto a la procedencia de este recurso, como todo recurso, tiene requisitos para que se pueda hacer uso de ella. Por supuesto que quien va a valorar esos requisitos para determinar si admite o no el recurso, pues va a ser la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la única que hoy conoce sobre este recurso, y que anteriormente pues era también de conocimiento de la Corte Suprema en pleno. Ahora con el nuevo código pues únicamente conoce la Sala de lo Penal, y es esta la que va a examinar cuando se interpone un recurso y determinar si la admite o no la admite. En un caso la sala admite el recurso, pues lógicamente procederá a dictar la resolución. Ahora, ¿qué es lo que en el fondo permite que se pueda hacer uso de este recurso de casación? No es cualquier decisión judicial, y ya se dijo. Ahora, de manera genérica, debemos entender que opera contra la sentencia definitiva, contra los autos que pongan fin a la acción y contra aquellos autos que hagan imposible que continúe la extinción de la acción penal. Entonces no es cualquier resolución que en el fondo va a dar lugar a la interposición de este recurso, inclusive aquellas que denieguen la extinción de la pena. Pero ¿dónde encontramos los recursos en sí que son, los motivos o las causales que van a
a poderse tomar como base para interponer este recurso, y las vamos a encontrar en el artículo 478 del Código Procesal Penal, que son de manera taxativa las que permiten que se pueda hacer uso del recurso. Ahora bien, hay aspectos importantes a generar. Cada caso en concreto lo va a presentar y lo va a hacer de acuerdo al artículo 478. Pero repito, estos motivos que tiene el 478 pues están de alguna manera limitados a lo que establece el artículo 479, es decir, que aquellos que va a proceder contra las sentencias definitivas y los autos a los cuales ya hice referencia anteriormente. Ahora bien, el recurso, de acuerdo a lo que establece el artículo 480 del Código Procesal Penal, se debe interponer dentro de los 10 días después de que se notificó la resolución. ¿Cuál resolución? La del Tribunal de Segunda Instancia, porque es requisito necesario que se haya conocido el caso en el Tribunal de Segunda Instancia. Si no, no se puede hacer uso del recurso, porque al final se casa la sentencia dictada por el Tribunal de Segunda Instancia, que es la que en el fondo va a ser del conocimiento del Tribunal de la Sala de lo Penal. Así que el término son 10 días, así lo regula el artículo 480. Estos términos son improrrogables y hay que relacionarlo con el artículo 170 del Código Procesal, que hace referencia a que los términos son perentorios. Para contestar el recurso, de acuerdo al artículo 483, la parte contraria tiene 10 días. ¿Quién le va a correr traslado? Pues lógicamente el recurso se interpone ante el juez que dictó la resolución. En este caso es ante la Cámara. La Cámara está en la obligación de que una vez se le presentó el escrito del recurso, pues debe mandar a escuchar a la parte contraria por un término de 10 días. Y si esta persona no contesta o conteste de alguna forma positiva o negativa, pues deberá enviarlo a la Sala de lo Penal para que resuelva el recurso. Si hubiere adhesión, es decir, si alguna persona se adhiere, pues hay 5 días para que lo realice, según el artículo 483. La Sala de lo Penal o de la Corte Suprema de Justicia, pues lógicamente tiene 30 días, de acuerdo al artículo 484, para poder resolver, examinar el recurso de casación para ver si lo admite o no, o hace las prevenciones del caso para admitirlo. Si lo declara inadmisible, pues lógicamente devuelve las actuaciones ante el Tribunal de Segunda Instancia, porque de hecho pues no procede. Si lo admite, deberá pronunciar sentencia enmendando la violación alegada por la parte, o en su caso anulando la sentencia total o parcialmente tal como se lo pidieron, y ordenando su reposición. Eso lo dice pues el artículo 484. Si hay casos especiales en los cuales si una de las partes solicita a la sala que se valore circunstancias especiales, especialmente cuando se ha violentado el procedimiento y ofrece algún tipo de prueba, entonces la sala tiene la facultad de señalar una audiencia y realizarla. Esta la va a realizar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que convoca, y siempre tendrá los 30 días para pronunciarse sobre la sentencia o recurso. Esto lo establece pues lógicamente el artículo 486 del Código Procesal Penal. Si la sala señala audiencia o no, siempre recordemos que la sala tendrá 30 días para resolver el recurso y 15 para señalar la audiencia si tuviere que hacerlo. El recurso se deberá interponer por medio de un documento escrito y lógicamente pues tendrá que estar firmado por el sujeto que impugna, es decir, si lo hace el abogado defensor, si lo hace el fiscal o incluso si lo ha hecho el imputado a través de su abogado defensor. La firma es un requisito porque simple y sencillamente la voluntad de recurrir solo se hace, no basta con que aparezca en un documento que se quiere recurrir. Si no se firma, significa que no se tiene la voluntad de hacerlo. Entonces es un requisito necesario para que la persona que interpone el recurso pues exprese también su voluntad de querer hacerlo.
El lugar en que se tiene que interponer el recurso, ya lo dije, es ante el mismo tribunal que dictó la resolución de acuerdo al artículo 480 en relación al 453 del Código Procesal Penal. La presentación del recurso pues no necesariamente debe de ser personal. Lo importante es que el recurso se presente y que lleve la firma conforme lo establece la ley. Los requisitos de fondo: el recurso debe de contener expresión explícita o clara de la voluntad de la persona de impugnar y por supuesto los motivos en que se fundamenta ese recurso. Ahora, cuando se habla de motivos, pues lógicamente estamos hablando de la motivación, de la fundamentación que el recurso exige. Dentro de todo eso no podemos olvidar que es el agravio, porque concretamente debe establecerse el agravio en cuanto al vicio que se denuncia o al derecho que lo está sustentando. Ahora bien, es necesario individualizar el agravio. ¿Por qué? Porque si no se individualiza el agravio, pues lógicamente al generalizarlo no se está expresando la voluntad real de sentirse afectado y la particularidad que se exige, que es el hecho de tener la facultad para hacerlo, estar legalmente interesado en interponer el recurso. Bien, ahora con esto creo que se agota lo del recurso de casación y voy a entrar a hablarles un poquito del recurso de revisión.